Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver qué le está pasando a Fede Valverde en el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Porque se está generando un debate sobre la idoneidad del futbolista uruguayo con el esquema de Xabi Alonso, con el estilo de fútbol de Xabi Alonso. Es evidente que el Real Madrid está jugando a cosas distintas a lo que veníamos viendo con Ancelotti, y que de todos los jugadores que estamos viendo en estos primeros partidos de la era Xavi, quizá el jugador que más desubicado podemos creer que se está viendo es a Fede Valverde. Y me gustaría explicar mi opinión acerca de este suceso, ¿no? Y me gustaría separarlo porque creo que es importante. Creo que es importante contextualizar a la hora de entender por qué un jugador rinde de mejor o de peor manera. ¿Qué está pasando con el uruguayo? Bueno, yo quiero dividir el inicio de temporada de Valverde en tres, porque creo que es importante hacerlo. 1, el Mundial de Clubes. 2, antes del parón de selecciones. Y 3, después del parón de selecciones. Ahora entenderéis por qué hago esta diferenciación. Como veis, estamos ahora aquí en la pizarra táctica, y este es el posicionamiento que tenía el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Como veis, no está Carreras, está Fran García, no está Militao, está Rüdiger, aunque Rüdiger y Militao tampoco cambia mucho, y sobre todo no está Mbappé y está Gonzalo, y además está Bellingham y no está Franco Mastantuono, por ejemplo. O el Real Madrid está posicionado con 3 centrales, con esa posición de Tchouaméni alternando el central con el centrocampista, que ahora no se está viendo porque el Real Madrid está enfrentando a otro tipo de rivales, porque tiene otra confección de plantilla y porque el Real Madrid está evolucionando. Lógicamente no es lo mismo los primeros pasos de Xabi Alonso como entrenador cogiendo una plantilla que los que tiene ahora. Lógicamente han pasado una serie de semanas, la evolución propia del fútbol. Pero entonces vamos a Valverde. ¿Por qué hay un Valverde muy distinto en el Mundial de Clubes respecto a lo que estamos viendo ahora? ¿Ha bajado su rendimiento? Oye, puede ser. Lógicamente los futbolistas pueden, sin tener que ver con el contexto ni con nada, bajar el rendimiento porque son personas. Pero yo creo que en este caso a Valverde le está cambiando también el contexto. Y sobre todo quería ahondar en el hecho de que se está hablando de que Valverde no está teniendo esta situación, ¿no? Que no está llegando mucho a área. Bueno, a Valverde siempre se le dice que tire más, en eso estoy de acuerdo, tiene que tirar más, aunque sí que muchas veces cuando tiene opción de tiro la pega, y otras no termina de tener opción de tiro y, oye, abre el balón, sigue jugando, hace otra serie de cosas, ¿no? Pero no está teniendo esta situación. ¿Y por qué no está teniendo esta situación y en el Mundial de Clubes sí? Pues como veis ahora mismo en el posicionamiento, esto es más o menos el posicionamiento del Real Madrid en el Mundial de Clubes, ¿no? Y aquí tenemos la primera clave que yo creo que es para entender por qué antes Valverde llegaba tanto y ahora no. Bueno, como veis, aquí tenemos a dos atacantes de base. Luego, obviamente, tenemos a jugadores como Jude Bellingham, con esa capacidad para llegar. Y luego tenemos a los dos carrileros. Sobre todo, Fran García le dio mucha profundidad al equipo. Partían un poco más atrás, dependiendo de dónde tuviese el balón, y le daba mucha profundidad al equipo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú solo tienes a dos atacantes, los jugadores que necesitas que te aporten esa capacidad para llenar área, para acompañar a estos dos delanteros en sus labores ofensivas, es decir, tener una opción de gol algo más clara, son estos tres. Son los centrocampistas. Los centrocampistas necesitas que tengan llegada, porque si no, te vas a quedar muy solo con estos dos delanteros. Especialmente si este carrilero no tiene tampoco
mucha llegada en esta situación. No es Dumfries, por ejemplo, el carrilero del Inter, o Frimpong, el del Bayer Leverkusen, del propio Xabi Alonso, ¿no? No es ese jugador. Y Fran García, pese a que sí tiene esta capacidad de llegada, de percutir, pues no tiene la calidad necesaria como para poder verdaderamente ejercer un problema constante a la defensa rival, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a estos tres jugadores que son los que tienen que, de manera espontánea, poder llegar al área, poder acompañar a los jugadores. Estos son los que tienen que llegar al área. Estos son los que tienen que llegar a esta situación. Tienen que llegar a esta situación de remate. Porque además tenemos que Jude Bellingham, para mí, es el mejor llegador del mundo. Entonces, ¿cómo no vas a permitir esta llegada? Es cierto que son los inicios de Xabi Alonso, como decimos. Y Xabi Alonso ya decía que de Jude Bellingham quiere que sea más centrocampista. Entonces, sí que todavía no tenemos muy claro la función que quiere desempeñar, que quiere Xabi Alonso de Jude Bellingham. Pero sí que teníamos claro, porque lo ha dicho, que quiere invertir en Güler como centrocampista. ¿Qué pasa? Que en Güler está una de las claves del cambio de Fede Valverde. Porque en este Mundial de Clubes, como digo, se ve, o sea, a simple vista así, ya se ve. El balón ahora mismo no es necesario. A simple vista se ve. Aquí hay un hueco enorme. Enorme. Y aquí tienes a un jugador como Gonzalo, que evidentemente es un jugador en global peor que Mbappé, pero a la hora de dejar de cara el balón a los que llegan, es un jugador mejor que Mbappé. Igual que en esto, Giroud es un jugador mejor que el mismo Mbappé, o que Vinicius, o que Dembélé, ponle, ¿vale? Esto es una cuestión de características de los jugadores. Entonces, como veis aquí, Valverde tenía posibilidad de llegar. Entonces, cuando tú tienes a un jugador, a un centrocampista que está constantemente llegando y al mismo tiempo haciendo todo lo que hacía Valverde, pues claro, obviamente destacaba. Era un jugador que destacaba. Además tenías aquí a Güler generándote esta posibilidad de que Valverde avance. Porque Valverde avanzaba, Güler cerraba aquí, Tchouaméni venía más por aquí, Rudiger aquí y tal, y el Real Madrid siempre se mantenía corto. Es cierto que estaba en sus inicios, entonces la presión tras pérdida no es como ahora, ¿no? Pero sí que el equipo se mantenía un equilibrio posicional, como podéis ver. ¿Qué ha sucedido? Pues que antes del parón de selecciones, lógicamente esto ya no es así. El Mundial de Clubes acabó, volvió Mbappé. El partido del PSG no es relevante para esto porque Valverde jugó de lateral y además el PSG no era un rival en ese momento que pudiese verdaderamente medir las fuerzas del Real Madrid, ¿no? Entonces empieza la temporada y Gonzalo al banquillo, Bellingham lesionado, Fran García se va también, Rudiger está jugando Militao también, pero no es relevante en este aspecto. Trent y Carvajal sí son jugadores distintos, pero para la función de Valverde de momento no está siendo relevante el cambio. Aquí tenemos a Carreras, Militao, como digo, lo voy a dejar sin poner. Franco Mastantuono, Brahim, voy a poner a Franco, obviamente. Mbappé. Vale, ¿qué sucede? Que la defensa de 3 desapareció. Volvemos a una más convencional defensa de 4. Pero Güler seguía más o menos aquí, entre medias de Valverde y Tchouaméni. Mbappé más posicionado aquí, Vinicius aquí y Franco aquí. Vale, como veis, con la entrada de Franco Mastantuono, ya tienes aquí un jugador que no tenías en el Mundial de Clubes. Entonces, si este jugador es el que percute por aquí, este jugador tiene que mantener este equilibrio. Tiene que hacerlo porque quieres que el equipo... una de las señas de identidad del Real Madrid está siendo la presión tras pérdida. Pierdes el balón y todos los jugadores tratan de achicar espacios. Todos. Las dos formas que tiene el Real Madrid ahora mismo de recuperar el balón son con esa presión tras pérdida intensa y a través de la altura
del equipo. Claro, el equipo está jugando muy arriba. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que también te enfrentas a bloques muy cerrados, por lo que es más complicado transicionar, jugar, decidir en esta zona, porque va a estar llena, repleta de jugadores, y esto le pasa a todos los equipos del mundo. Todos los equipos del mundo, de un tiempo a esta parte, están posicionando a muchos jugadores arriba. Normalmente, olvidaos de los nombres y de los perfiles y tal, normalmente están haciendo esto, ¿vale? Están poniendo a 5 jugadores aquí, ponen aquí así esto, olvidaos de los nombres, ya digo, y los posicionan de esta manera, o incluso así, o así. Bueno, ahí tienes ya muchas variantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí Fede Valverde estaba ejerciendo de centrocampista, al que este jugador le daba también mucha libertad para poder moverse de mejor manera, porque este tenía bastante peso con balón, ayudaba mucho. Tienes a este jugador que es absolutamente vital para el Real Madrid a la hora de poder saltarse esta primera línea, este primer pase. No hace falta que venga un centrocampista a retrasarse a hacerlo, lo hace Huijsen. Un poco más en esta zona, pero lo hace Huijsen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esta situación, Fede Valverde sigue pudiendo moverse a sus anchas, ¿vale? Lógicamente, Fede Valverde no va a destacar tanto como en un equipo como el año pasado, que estaba así. El año pasado la distancia entre líneas del Real Madrid era aberrante. Bueno, Güler no estaba, de hecho, estaba Bellingham, pero era aberrante. Entonces, ¿qué pasa? Que este jugador tenía que apagar todos los fuegos. O sea, era un bombero apagando fuegos. ¿Qué pasa? Que el bombero, cuantos menos incendios hay, lógicamente menos aparece. Ahora el Real Madrid, al estar mucho más cerrado, mucho más compacto, mucho más junto, con esa intención de robar rápido en este sector, pues el Real Madrid está mucho más compacto y los esfuerzos de Valverde se ven menos porque son menos. Es tan simple como eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué he diferenciado antes, después del parón de selecciones, tal? Bueno, porque no sé si ha sido una cuestión aposta, de evolución, de que Xabi Alonso ha detectado algo, lo que sea. Esto ha dejado de ser así. Esto ha dejado de ser estos tres más o menos en línea, podemos decir, teniendo más o menos las mismas funciones. No. Esto ha pasado a ser así, claramente. Ahora Güler claramente está por delante de Valverde y de Tchouaméni. Y aquí la cosa cambia, porque si en el Mundial de Clubes solo teníamos a 2 atacantes, con Gonzalo y Vinicius, más la incorporación de los centrocampistas, ahora tienes extremo izquierdo, extremo derecho, el delantero y el media punta, que encima este media punta no es un media punta que se quede por aquí danzando, tal. No, tampoco le está pidiendo que baje aquí a recibir. Tampoco. Güler está haciendo muchas veces esto. Muchas veces. Se está poniendo a veces a la altura de Mbappé, cayendo por aquí también, moviéndose por aquí, hay mucha movilidad. Pero Güler está casi constantemente por delante de línea de balón. Y está pasando una cosa muy curiosa también, y es que cuando pensamos en el Real Madrid, en un Real Madrid presionante, lógicamente la figura de Valverde se nos viene a la cabeza, porque a nivel de presionar arriba, pocos jugadores como él. Pero está pasando una cosa interesante, y es que es Tchouaméni el que adelanta a Valverde en esta situación de poder ir a esta zona a robar el balón. Estamos viendo más a Tchouaméni por delante de Valverde. Entonces, ¿qué pasa? Que Valverde no está ni siquiera haciendo la función de Tchouaméni. Entonces, Valverde está más para compensar para posibles repliegues, posibles contragolpes, ataques rápidos del rival. Esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque sí, Valverde presionando arriba es muy bueno, pero es que Tchouaméni también lo es. Sin embargo, ¿a quién prefieres tener
para el repliegue posterior? ¿A Fede Valverde o a Tchouaméni? Yo prefiero tener a Fede Valverde porque es más rápido que Tchouaméni. Al mismo tiempo, Tchouaméni está siendo muy importante a la hora de poder robar arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que, lógicamente, con tanto jugador en esta zona, Valverde, si hace esto, se ve a simple vista, ¿no? A simple vista, se ve. Si Valverde hace esta diagonal, ponte que el balón lo tienen aquí. El balón lo tiene aquí Trent y quiere hacer un centro. El centro queda corto y va el balón aquí. ¿Qué pasa? Ya tienes que obligar a Rudiger a hacer esto o a hacer esto, tal. Pero el rival está a esto de generarte peligro. A un pase. O sea, la jugada de la expulsión, del robo de expulsión a Huijsen contra la Real Sociedad, fue esto, por el otro lado. Todo el equipo posicionado arriba, todo el equipo por aquí, Mbappé pierde aquí el balón, un pase, y con un simple pase, te hacen esto. Y ya tienes que poner a este jugador a correr hacia atrás. Y claro, si lo hace Rudiger o lo hace Militao, vale, pues lo hace Huijsen, complicado. ¿Qué pasa? Que si en esas Tchouaméni, en lugar de estar aquí, está más bien aquí, ese primer duelo lo afronta Tchouaméni, no lo afronta Huijsen. Si lo afronta Tchouaméni y Huijsen está un poco más aquí, incluso Tchouaméni tiene más posibilidades de ganar el duelo, pero si no lo gana, todavía queda Huijsen. Y todavía queda este jugador aquí. Este puede temporizar para ofrecer la ayuda de este jugador. En fin, las cosas cambian. Entonces, por eso Valverde no hace tanto esa diagonal, porque tenemos a estos jugadores aquí. Valverde está más para compensar. Entonces, ¿Valverde no funciona con Xabi Alonso, con el estilo de Xabi Alonso, con el juego de Xabi Alonso? No, mentira. Por supuesto que funciona Fede Valverde con el estilo de Xabi Alonso. Por supuestísimo. Otra cosa es que es muy distinto, es si Valverde y Tchouaméni con Güler de media punta, con esto es lo más ideal para el equipo. Para mí, este doble pivote Valverde-Tchouaméni con una defensa de 4 a mí no me da... a mí no me gusta, sinceramente. Si esto lo cambiamos y añadimos una defensa de 3... una defensa de 3 quitando a Mastantuono, ¿vale? Imaginaos que este es un central, para no estar tocando aquí y tal. Pues la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya hay esta posibilidad para moverte más por aquí, este jugador viene a recibir, tienes la amplitud que te la aportan estos, por lo que el equipo rival se estira y al estirarse estos jugadores viven más cómodos, porque al estirarse tienen que llegar a estas zonas y estos jugadores van a vivir más cómodo. ¿Por qué? Porque en lugar de tener a jugadores a 2-3 metros, jugadores que no tienen gran giro, este sí, pero jugadores que no tienen gran giro, como son Tchouaméni y Valverde, no es Silva, no es Iniesta, no es Wirtz, no es Xavi, no es Modric. Lógicamente, pues no es lo mismo que estos jugadores vayan a tener a jugadores a 4 metros que tenerlos a 6 o a 7. En el alto rendimiento, 1, 2, 3 metros de cercanía, de lejanía, es absolutamente todo. O, vale, mantienes a Mastantuono y haces esto. Que es lo que yo creía que se iba a hacer. Tchouaméni haciendo esta función de central, centrocampista, tal. Fíjate la libertad que tienen estos dos para moverse. ¿Qué pasa? Que llega Bellingham. Entonces, cuando llega Bellingham, que lógicamente Bellingham va a ser titular, es de cajón. Por Bellingham o salta Tchouaméni, o salta Valverde, o salta Güler, o salta Mastantuono. Porque los dos laterales van a jugar sí o sí. La pareja de centrales van a jugar. Vinicius va a jugar. Mbappé va a jugar, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, pues dices, muy bien, defensa de 4, ¿no? Volvemos aquí, tal, pues plantas aquí a Tchouaméni y fuera Valverde. Tienes aquí a Bellingham y tienes aquí a Güler. Oye,
es una opción. Pero te vas a cargar a Valverde. ¿Por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esto? Es decir, hay muchas opciones que va a tener el Real Madrid para poder ver si juega o no juega Valverde. Yo creo que sí encaja. Yo creo que sí encaja con Bellingham, con Tchouaméni. Lógicamente va a haber una pugna. ¿Valverde no funciona con Xavi? No es eso. No es eso. Igual también puede ser un bajón de rendimiento, o que el propio jugador ve que dice, oye, llevo años corriendo para los demás. En el Mundial de Clubes me has puesto el caramelito delante. Me has puesto esta libertad, esta capacidad para hacer esto, y como el equipo cerraba así, yo no tengo que hacer tantos esfuerzos hacia atrás y sin embargo me puedo posicionar mucho por esta zona, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero no. Vuelve el Valverde de tener que estar a expensas de otros. Que oye, que si es lo mejor para el equipo, es lo mejor para el equipo y ya está. Pero es normal que a nivel anímico le cueste aceptar esa vuelta a la realidad de la que parecía que había escapado. Entonces, es así de simple. Valverde, con los carrileros, la defensa de 3, los 2 puntas, uno de ellos Gonzalo, Valverde tenía esta posibilidad constante de hacer esto. Encima con Güler aquí no tenía que preocuparse mucho de esto. Podía hacer esto constantemente. Ahora, con Güler por delante, Valverde tiene que compensar aquí. Con esta incorporación aquí, Valverde tiene que compensar aquí. Esta es su radio de acción. Si a la que haga esta, el equipo puede estar en problemas a la hora de poder generar una transición defensiva. Y esta es mi opinión sobre Valverde. No sé si tenéis alguna duda sobre lo que he dicho, o si creéis que estoy equivocado, si creéis simplemente que, oye, que está en un mal rendimiento y que ha dado la casualidad de todo esto, contexto que ha cambiado. No sé, lo que queráis, lo podéis dejar en los comentarios, me lo podéis comentar por Twitter también. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.